Hola, soy Arturo Jaime, de la Universidad de La Rioja, y os voy a presentar un trabajo sobre poner a los estudiantes a hacer preguntas de tipo test. Lo hemos hecho junto a profesores de la Universidad del País Vasco y le llamamos SGQ de Student Generated Questions. Os voy a empezar explicando cómo organizamos actualmente las actividades de SGQ. Para ello utilizamos documentos públicos y formularios de Google. El documento con la tarea semanal contiene los plazos, qué parte de tema le toca trabajar a cada equipo y enlaces a los documentos y formularios. La actividad de los estudiantes comienza leyendo el tema. Previamente se ha presentado en clase por el profesor. Para motivar la lectura se les pasa un cuestionario breve preparado por el profesor. Después, cada estudiante construye una pregunta de tipo test sobre la parte del tema asignada a su equipo y la introduce en un formulario. Las preguntas se publican en un documento organizadas en las partes en las que se dividió el tema. Vencido el plazo de entrega, cada estudiante vota mediante un formulario cuáles son las dos preguntas de mayor calidad de su parte. También se les pide la respuesta correcta de cada pregunta votada y es imprescindible acertar la pregunta para considerar su voto. Pasado el plazo de selección, el documento mantiene al comienzo las preguntas seleccionadas y el resto se apartan al final del mismo. En la siguiente fase se proponen mejoras. Los problemas que el estudiante observe en las preguntas de su parte del tema los puede señalar y proponer un modo de resolverlos. Tiene que indicar dónde está el problema, si es en el enunciado o en qué respuesta concreta. También se exige que responda bien a la pregunta. Hay una lista con los problemas previsibles. Por ejemplo, la respuesta correcta es muy evidente, o las fuentes no aclaran si la respuesta es falsa. También se pide la nueva versión de la respuesta o el enunciado. Se van incorporando en el mismo documento de las preguntas los códigos de problema y las alternativas propuestas. Por fin se realiza una actividad en equipo. Allí revisan las propuestas de modificación de todas las preguntas creadas por sus miembros. Deben enviar las versiones finales de todas ellas. Después interviene el profesor para revisar esas versiones finales. Las aceptadas se incorporan al documento con todas las preguntas aceptadas del curso. Se distinguen con un símbolo las preguntas que mantienen la versión original del estudiante o del equipo. Por último, algunas de las preguntas se seleccionarán para formar parte del examen. En esta parte os voy a enseñar algunas lecciones aprendidas a través de un mapa mental. Estas son las que nos han traído hasta nuestra organización actual y son el fruto de nuestra experiencia y reflexión y esperamos que sean valiosas para alguien que empiece con SGQ. Las hemos organizado en 4 grupos. El grupo anaranjado tiene lecciones clave de nuestra perspectiva. El grupo azul tiene las relacionadas con el tiempo dedicado por estudiantes y profesores. El verde son acciones para evitar connotaciones negativas y el rojo acciones para filtrar o evitar intervenciones sin interés. Comentaré solo algunas de ellas. Del grupo naranja destaco el periodo de formación. Los estudiantes no saben hacer buenas preguntas de test si no les preparamos mínimamente para ello. No es una tarea trivial. Nosotros dedicamos 4 semanas y todavía reflexionamos sobre cómo reducir este plazo. Del grupo azul os explico la de dividir el tema en partes o porciones. El estudiante se concentrará en menos material y obtendremos preguntas más variadas de cada tema. Del grupo verde comento una tarea del profesor. Se trata de certificar las preguntas con calidad de examen. Del grupo rojo, que el estudiante se gane el derecho a opinar sobre una pregunta demostrando que sabe responderla bien y por tanto que la entiende. Para que os hagáis una idea del volumen de trabajo y de el número de preguntas conseguidas, os voy a enseñar datos de los 2 últimos cursos de una asignatura de competencias transversales. Distinguimos 4 fases según el modo de seleccionar las preguntas a revisar por estudiantes y profesor. Al principio se tomaban todas las entregadas salvo aquellas que incumplían requisitos básicos. En la fase 2 se eliminaban las que recibían 3 críticas de otros compañeros. En la fase 3 cada equipo seleccionaba su mejor pregunta y en la fase 4 cada estudiante votaba las 2 mejores de su parte seleccionándose las más votadas.
Las líneas de la gráfica representan porcentajes respecto al número de preguntas solicitadas al conjunto de estudiantes. Como el profesor trabaja con las seleccionadas, su tarea se redujo en el segundo curso con un tamaño del efecto muy alto. La línea verde mide el número de preguntas con calidad de examen, revisadas y aceptadas por el profesor. Normalmente hay que simplificar la escritura y encontrar alguna respuesta falsa menos evidente. En el segundo curso, las verdes aumentaron con un tamaño del efecto muy alto. Por tanto, con menos trabajo se lograron más preguntas de calidad. La línea amarilla mide las preguntas aceptadas que mantuvieron la versión original del estudiante. Solo lo medimos el último curso y se ve que es un porcentaje significativo. Las generadas son las entregadas por los estudiantes y muestran el cumplimiento formal, que se mantiene alto en las 4 fases con un tamaño del efecto bajo. Por último, el porcentaje de aciertos a las preguntas del profesor tiene un comportamiento errático. Quizás se ve afectado por exámenes y trabajos de otras asignaturas, pero se observa cierta mejoría con un tamaño del efecto medio. En los datos de satisfacción destaca que todas las opiniones han mejorado el último curso, pero me voy a fijar en 2. Con un tamaño del efecto medio alto, mejora la opinión sobre utilidad de las preguntas para el estudio, de neutra a moderadamente positiva. Y con un tamaño del efecto medio, mejora la opinión sobre la posibilidad de extender el SGQ a otras asignaturas, de ligeramente negativa a ligeramente positiva. Voy a finalizar destacando 4 conclusiones sobre nuestra experiencia. Al aplicar SGQ, a uno se le ocurren diferentes alternativas en cada paso. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas semanales pedimos? ¿O cómo seleccionamos las mejores? No es fácil anticipar qué es lo que dará mejores resultados. El foco de este trabajo ha sido presentar nuestras lecciones aprendidas. Es el fruto de un ciclo de mejora continua que nos ha traído hasta nuestro enfoque actual del SGQ. Hemos sistematizado el SGQ en un ciclo semanal de varias fases. Hemos analizado las mejoras introducidas en el último curso, comparándolo con el anterior, y hemos visto que se consiguen más preguntas de calidad, con menos esfuerzo del profesor y con mayor satisfacción de los estudiantes. SGQ es una actividad que se adapta a cualquier asignatura, pero es importante diseñarla bien y que tanto el profesor como los estudiantes hagan el esfuerzo necesario. El SGQ no sirve para que el profesor delegue la evaluación en sus alumnos. Hemos contado algunas ideas sobre SGQ, pero como en un iceberg hay muchas más reflexiones por debajo que no entran en un artículo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante.